Señor, vamos a ir a su palabra en esta mañana. Os invito a que vayamos al libro del Evangelio de Lucas, en el cual estamos teniendo últimamente las predicaciones, y quisiera que me acompañarais en el capítulo 12. Capítulo 12 de Lucas. Vamos a leer a partir del versículo 13 hasta el 21, donde ya nos dice en negrilla los traductores: el rico insensato. Dice así la palabra del Señor, Lucas 12, 13. Y le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas el Señor le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mi fruto. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana. Nos dicen los comentaristas que lo correcto sería hacer una visión completa del capítulo 12, pero obviamente por amor al tiempo vamos a centrarnos en esta porción del 13 al 21. Y nos dice ya el 13: y le dijo uno de la multitud. Y si nos vamos al versículo 1 del capítulo 12, vemos de dónde nace este comentario, ¿verdad?, del 13, de uno de la multitud. Dice versículo 1 del capítulo 12, que en esto, juntándose por millares, la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban para acercarse a Jesús, se atropellaban unos a otros. ¿Cuál era el ímpetu de aquellos que había allí juntos por millares? La inquietud que tenían para acercarse a Jesús, que se atropellaban. Y uno de ellos, ¿verdad?, uno de la multitud, pues acercó al Señor para demandarle algo. También nos dicen los comentaristas que todo este capítulo 12 es como advertencia a los discípulos sus diferentes temas, especialmente sobre la avaricia de los fariseos, y ahora vemos aquí sobre el afán y la ansiedad. Y el Señor quiere hacer de manera especial esta advertencia a sus discípulos a través de la narración de esta historia. Así que ya vemos cómo se habían juntado una gran multitud, millares, que por el querer acercarse al Señor, posiblemente para preguntarle, para escucharle, para tener ese contacto directo con Él, nos dice que se atropellaban uno a otro. Dice el versículo 13 que le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Este hombre posiblemente seguía a Jesús, no sabemos cuánto tiempo, o había tenido referencia de Él, se había acercado con esta gran multitud y teniendo buen testimonio de Él, reconociendo que Jesús hablaba con autoridad y especialmente con justicia, pues de alguna manera quería que el Señor mediara en este tema de la herencia. No sabemos, porque el Señor no le pide ningún tipo de información sobre la herencia ni sobre el hecho en sí. No sabemos si era el mayor de los hermanos, si era el menor o uno de en medio. Sí deciros que el reparto de la herencia en estos tiempos era un poco peculiar, en el sentido que según la ley de Moisés, de Deuteronomio 21:17, se nos dice que el hermano mayor recibía 2/3 partes del total de la herencia. En este caso parece indicar que el reparto o no había sido el correcto, como correspondería a este hombre, o de alguna manera él quería que el Señor, desde su punto de vista y reconociendo la posición que ocupaba Jesús, pues repartiera
o bien como correspondía a la ley, o de alguna manera que fuese beneficiosa para él. Lo que sí vemos en este contexto de este hombre es como a cualquiera de nosotros también, pues nos preocupamos de cierta manera por los bienes terrenales, y más aún cuando hablamos de una herencia, que sabéis que siempre, en el mejor de los casos, si se complica, pues la cosa suele ser un poco problemática. Pero lo que el Señor quiere dejar aquí claro, aparte de la lectura que hemos hecho, si tuviéramos tiempo, pero que ya nos lo dio nuestro hermano no hace mucho, en Mateo, el afán y la ansiedad, como el Señor nos impela, el Señor nos hace ver lo que de verdad es necesario para el hombre, la preocupación que tenemos que tener día a día, y al hombre debería ser mucho más recomendable, mucho más, que nos preocupáramos por la conveniencia de la herencia eterna y no de la terrenal, que perece y acaba en poco tiempo. Así que los asuntos, por más importantes que nos parezcan en este mundo, aquellos que nos atañen a diario, hay otros que son mucho más importantes. Y solamente tenemos el tiempo que estemos aquí para darle solución. Y es el tema de la vida eterna. Aquellos que hemos conocido al Señor, aquellos que hemos ido a los pies de la cruz y hemos reconocido la necesidad que tenemos que sea nuestro único y suficiente Señor y Salvador, reconocimos esta necesidad y sabemos de la importancia que tiene la herencia que vamos a recibir en una vida eterna. Pero aquellos que nos visitáis, aquellos que posiblemente en esta mañana estéis escuchando la palabra y que aún no habéis dado ese paso, deciros que lo más importante en esta vida no es los bienes que vamos a disfrutar aquí o que vamos a tener o que nos van a corresponder, aún legítimamente, sino preocuparnos por la herencia y los bienes que vamos a disfrutar en una eternidad junto al Señor. Dice Juan en su capítulo 6, versículos 26 y 63, dice que respondiendo Jesús le dijo: de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. El Espíritu es el que da la vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Muchos buscaban al Señor porque eran alimentados, porque eran saciados, pero parece ser que sus oídos estaban sordos, estaban desconectados a las palabras que el Señor decía, al mensaje que Él llevaba a cada uno de ellos. Y este hombre, vemos aquí que una vez que tiene acceso a Jesús, la única demanda que presenta delante de Él es algo meramente terrenal. Este hombre tenía delante de sí al autor de la vida, al dador de la vida eterna. Y la única pregunta que tiene para él es sobre bienes terrenales que no sabemos aún si eran legítimos para él. Después de todo lo mostrado por Jesús, después de que estas miles de personas se arrollaban unos a otros para acceder a él solamente tiene esta pregunta sobre su herencia. El Señor le contestó rápidamente, mas el Señor le dijo: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Como hemos dicho, el Señor no le pide detalles, no entra en ningún momento, ¿verdad?, en pedir detalles sobre el asunto de la herencia, sobre qué es lo que le había correspondido según la ley y qué es lo que había acontecido. No pregunta quién hace qué en cada caso, cómo correspondía. También deciros que el caso de este hombre, por así decirlo, era un caso bastante común en el aspecto de que los rabinos en la época, siendo intérpretes de la ley, hombres justos, como se les suponía, también asumían el papel de jueces en temas de este ámbito, de este calado. Pero Jesús no quiso en momento alguno entrar en juicio de este tipo. Él enseñaba justicia, pero su papel no era el de juez o administrador para aplicar y ejecutar
las leyes terrenales. Su reino, como la misma palabra nos dice, no es de este mundo, y su misión no era la de juzgar según las leyes de este mundo, sino la de buscar y salvar la alma. Más aún cuando se le dijo al Señor para tentarlo con aquella moneda que se le presentó, y él aseveró así y creía dar a César lo que era de César, lo que es del Estado, dárselo al Estado. Además, toda la enseñanza de Jesús indica que lo más importante para el hombre es el cambio del corazón hacia el Señor. Jesús hace grandes cambios en el hombre y grandísimos cambios en la sociedad, pero pensemos siempre que lo hace desde dentro, desde el corazón hacia afuera, y no según las leyes de este mundo ni la justicia que el hombre así ha implantado. Y entonces el Señor les dice a sus discípulos, en el versículo 15 les dijo, mirad y guardaos, mirad y guardaos. Estad atentos, estad siempre vigilantes, mirad y guardaos, doble advertencia, miremos las cosas y guardémonos de aquellas que no sean las que corresponden. Estemos atentos con nuestros ojos, pongamos mucha atención, tengamos mucho cuidado, porque como nos dice Pablo, ¿verdad?, que debemos hacer morir los malos deseos y especialmente la avaricia, que es idolatría. Debemos tener cuidado porque si se apodera de nosotros, de nuestro corazón, nos llevará a la derrota, a la muerte. Seremos esclavos de ella y no tendremos capacidad para poder vivir una vida digna como el Señor demanda de cada uno de nosotros. Nos dicen algunos comentaristas que no hay peligro más grande en el mundo que la avaricia. Y mira que hay pecados. En las listas podemos ir, ¿verdad?, que encontramos, pues nos dicen que la avaricia posiblemente sea el que más esclaviza y el más grande de ellos por la fuerza que es capaz de generar en nuestra vida solamente pensando en ella y cómo puede llevarnos a la perdición y a la muerte eterna. Sigue diciendo Jesús que estemos con mucho cuidado y guardados de toda avaricia, da igual lo que pensemos. Puede ser avaricia de riquezas, de posesiones o deleites de esta vida, aquello que secuestre nuestro corazón y nuestro ser. Jesús aprovecha la petición de este hombre para enseñar una lección a sus discípulos de todo aquello que destruye el corazón del hombre y, como no, también de este mundo. En el caso de este que se acercó al Señor, no sabemos si había fraude en el tema de la herencia, o si tenía razón él o no, como hemos dicho. Pero sí, el Señor quiere a través de ello enseñar esta lección tan importante para cada uno de los discípulos que con él allí estaban. Porque, como nos dice Pablo, es idolatría la avaricia y nos roba la parte que tenemos que tener para el Señor y hace que nuestro corazón solamente more ella y nos quita, como nos dicen, los afectos que pertenecen a Dios, y pongamos toda nuestra confianza y toda nuestra vida en ella, que, como nos dice también, son inciertas y para nada nos van a llevar a lo que corresponde. Primera de Timoteo 6:17 nos dice Pablo: a los ricos de la edad presente manda que no sean altivos ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, quien nos provee de todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. El Señor puede ser que tenga su voluntad darnos mucho o darnos poco. Siempre va a ser lo suficiente y necesario, y siempre va a ser para que la disfrutemos en abundancia. Jesús nos advierte acerca de este pecado en el Sermón del Monte, que también vimos a través de nuestro hermano en el estudio que nos está dando de Mateo,
como nos dice 6:24, que ninguno puede servir a dos señores porque aborrecerá al uno, llamará al otro, estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Es imposible. Es imposible que seamos capaces de dividir nuestro corazón y decir hasta aquí para el Señor y de aquí en adelante para este mundo, porque el mundo se va a apoderar de nuestro corazón y va a destruir todo aquello que el Señor quiere que hagamos para Él. De toda avaricia, todo lo que implica este pecado que nos lleva a apartarnos tanto del Señor, porque nos dice el Señor, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, para nada, para nada. Si eso fuera así, no encontraríamos ejemplos de hombres poderosísimos, riquísimos, que cuando llegó al final de su vida eran los más tristes, los más miserables, que nunca habían disfrutado de felicidad a lo largo de su vida. Jesús pronuncia una advertencia solemne para cada uno de nosotros. Tengamos cuidado, guardémonos de toda clase de avaricia, porque hay una diferencia muy grande entre el vivir y el tener posesiones que para nada corresponde. Muchas veces lo he comentado con vosotros, esa frase que escuché de la felicidad en la tribu. O sea, aquellas tribus que viven en lo más recóndito de la selva y como teniendo solamente lo necesario y solamente para cada día, no tienen almacenes, no tienen frigoríficos y son los más felices de esta tierra. El vivir no es el poseer, el vivir no depende de cada uno lo que tiene. Para muchos hemos dicho que la vida es precisamente la abundancia de los bienes que posee, la comodidad, el placer, la seguridad incierta que da el tener mucho. Sin embargo, la vida del hombre, nos dice el Señor, que no consiste ni mucho menos en las cosas materiales. No son parte integral de la vida. Es un equívoco total dejar que nuestra vida repose en las posesiones que tenemos. Y nos decía un comentarista que estuve leyendo, dice que muchos son muy pequeños, pero muy ricos. Y otros son muy grandes, pero son muy humildes. No tiene nada que ver la grandeza del hombre con las posesiones que tiene. Por eso Jesús apunta al hombre para que alcance esa posesión más que valiosa para la que ha venido a este mundo, para que cada uno de nosotros veamos la necesidad de asirnos de aquello que Él nos da. Juan 10:10 nos dice que el ladrón no viene sino para robar y matar y destruir. Pero Jesús ha venido a este mundo para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. De una manera que este mundo no puede dar. Porque este mundo te da, pero al mismo tiempo te secuestra. Todo lo que te da te va a costar algo. Te va a hacer más esclavo de aquello que te da. Y el Señor ha venido a liberarte, a darte la paz en todo momento. Recordemos aquel que era el más grande que ha podido existir en este mundo y al mismo tiempo el que menos posesiones tenía. Dice que las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. ¿Alguien más grande que Jesús sin ningún tipo de riqueza materiales? La avaricia, que nos destruye desde dentro. Esa palabra que significa sed de tener más, insaciable. Nunca la vas a saciar. Y el Señor nos dice aquí, nos habla de todo tipo de avaricia, no solamente riqueza, que también de ropa, joyas, muebles, automóviles, casas, de disfrutar, de ir al restaurante, de viajes, de vacaciones, de todo aquello que desde el punto de vista humano sería legítimo en querer y aspirar, pero que llega un momento que se convierte en avaricia y nos secuestra a nosotros mismos y nos hace ser unos desgraciados. Hay una frase muy buena que también estuve leyendo que
Posiblemente le pase a mucha gente, y es que trabajamos con ansia para tener más que nuestros padres, y la pregunta es, ¿no?, que ¿para qué quieres tener tanto? Y muchos dicen o decimos, quiero darle a mi hijo todo lo que yo no he tenido. Y se preguntaba este comentarista, ¿qué es lo que no has tenido y qué es lo que quieres darle a tu hijo? Yo ya tengo cierta edad, como sabéis, y éramos 6 hermanos. Mi padre era un trabajador humilde, como cualquiera de vosotros, y teníamos los juguetes que nos tocaba para Reyes y poco más. Disfrutábamos de la ropa que nos correspondía, es decir, no teníamos tampoco muchas mudas. Para un armario era el armario de los 4 varones, tampoco era un armario muy grande. Hoy en día parece que es que no hay altura. Entramos a cualquier dormitorio, eso sí, hay que tener un dormitorio por hijo, no pueden dormir 4 en un dormitorio. Y nos quedamos, yo lo digo por los más cercanos a mi familia, nos quedamos sorprendidos cuando vemos esos dormitorios llenos de juguetes. Pensamos si le dará tiempo al niño a jugar con todo, de una vez a otra que le regalen. Porque ahora cualquier momento es bueno para que el niño sea regalado con juguetes, ya no digo con consolas, videojuegos u otras cosas. Y este comentarista nos dice que a los niños, más que darle juguetes o posesiones que de alguna manera los van a hacer contraer compromiso con ellos y le van a robar tiempo, a los hijos hay que darle amor, sobre todo. Hay que darle tiempo, pasar tiempo con ellos. Hay que darle valores, equidad, justicia y juicio, cosas que el dinero no puede comprar, pero que son mucho más importantes. Nos dice Pablo en 2 Corintios 9:5, así que creí necesario exhortar a los hermanos a que se adelantaran en ir a vosotros y preparad de antemano vuestra generosa ofrenda, ya prometida, para que la misma estuviese lista como ofrenda generosa, y no como por codicia, avaricia o tacañería. Generoso. Eso hay que también enseñar a nuestros hijos, a ser generosos, a compartir desde temprana edad con los demás, porque todo lo que tenemos, aunque creemos que es nuestro, poco vamos a poder disfrutarlo aquí, apenas por un tiempo. La avaricia significa, pues, el deseo de tener más y de tener mejor, de tener lo último, lo más moderno, lo que otros tienen, o de tener algo diferente. Básicamente, la avaricia es la actitud impropia hacia cosas materiales que nos esclavizan y nos pueden incluso llegar a la amargura por no tener lo deseado. Y no disfrutar de aquello que el Señor nos da y estar amargados por lo que no tenemos. Hay muchos textos, ¿verdad?, donde podríamos ir y leer en Romanos, Efesios, Colosenses, etcétera, etcétera, donde vemos cómo se asocia la avaricia a la inmundicia, se asocia la avaricia a la idolatría, cómo nos aparta de lo que corresponde, de un servicio como el Señor pide de cada uno de nosotros. Nos dice incluso Pablo en 1 de Timoteo 6, 9 y 10, que es raíz de todos los males. Pablo enseña que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Está conectado con la práctica prácticamente de todo pecado. Dice así, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Nos destruye y hace que nos perdamos. Pero leyendo despacio este versículo, nos indica aquí que no solamente los que tienen dinero y son ricos, sino también los que quieren enriquecerse, ¿verdad? Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación. No solamente los que tienen, sino también los que quieren. Hay que tener mucho cuidado con lo que anhelamos en nuestros corazones, porque puede ser que no sea lo que corresponde.
que puede ser que en este momento el Señor no vea oportuno dártelo. Las riquezas engañan más que otra cosa. Mateo 13, 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de la riqueza lo ahogan la palabra y se hace infructuosa. Aquella parábola del sembrador, ¿verdad?, que iba repartiendo la semilla, la palabra del Señor, y la palabra del Señor cuando cae en el corazón de aquel que está agitado, que está agobiado, afanado por este mundo y por el engaño de la riqueza, no deja que entren en su corazón y germinen y crezcan, fructificando, y son ahogadas por ella. La riqueza engaña, porque nunca van a ofrecer la satisfacción que prometen, nunca va a haber saciedad por ellas. Y nos dice Eclesiastés 5:10 que el que ama el dinero no se saciará de dinero nunca. Vemos en estos momentos que atravesamos de guerra, en estos momentos que atravesamos de este primer mundo, ¿verdad?, que estamos en esta economía tan mala ahora, como los que más tienen, se nos dice que están ganando más aún. En momentos de guerra, en momentos de incertidumbre política, social, los ricos más ricos se hacen. Y se alegran, no hacen nada para intentar solucionar el problema. Estamos hartos de escuchar por la radio, ver por la tele el problema diario de la cesta de la compra. Estamos viendo cómo familias muy humildes, como se han disparado las energías, no son capaces de siquiera de poder cubrir sus necesidades básicas. Y los ricos no hacen nada, aparte de seguir enriqueciéndose mucho más. Pero la palabra deja muy claro para qué estamos en este mundo. ¿De qué le vale al rico seguir enriqueciéndose más aún? ¿No tiene bastante? Como nos dice la palabra, no tiene hartura, no va a saciarse nunca de aquello. Dice primera de Timoteo también 6, 7, porque nada hemos traído a este mundo, nada. Y sin duda, nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Nacimos desnudos, salimos del vientre de nuestra madre sin nada. Y cuando el Señor nos llama a su presencia, nos vamos a ir sin nada, no podemos llevarnos nada. Ahí tenemos las tumbas de los faraones, que cuando morían, ¿verdad?, esas grandes construcciones, esas pirámides, y llenas dentro de tesoros, de servidumbre, e incluso algunas eran enterradas vivas con ellos sus mujeres. Y ahí está todo, nada se pudieron llevar, nada. Dice Hebreos 13:5, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque el Señor dijo, no te desampararé ni te dejaré. Hay que aprender, como dice Pablo en Filipenses, en lo mucho y en lo poco. El Señor demanda de cada uno de nosotros, tanto lo mucho como lo poco, que seamos ricos en buenas obras. Es lo que demanda de cada uno de nosotros. Dice también en 1 Timoteo 6, 17 a 19, a los ricos de este siglo, pero podríamos también aplicárnoslo a cada uno de nosotros. Que no seamos altivos ni pongamos la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino el Dios vivo que nos da de todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagamos bien, que seamos ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo de porvenir y que echen mano de la vida eterna. Eso es lo que el Señor demanda de cada uno de nosotros en esta mañana. Eso es lo que el Señor pide, no solamente a los ricos, obviamente, sino también a cada uno de nosotros, que según lo que el Señor nos haya prosperado y nos haya dado, seamos ricos haciendo bien, que seamos ricos en buena obra, dadivosos y generosos, atesorando buen testimonio para lo que ha de venir, la vida eterna. Debemos honrar a Dios con nuestros bienes,
con las primicias de nuestros frutos, sean muchos, si el Señor así te ha prosperado y te ha enriquecido, o sean menos. Y a raíz de todo lo que el Señor le ha querido decir a sus discípulos, para ratificarlo todo, para aclararle aún más el concepto de lo que le está diciendo, para que le quede muy claro, le refiere esta parábola a partir del 16. Se también le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. En el relato de este hombre, en ningún momento se nos dice que fuera un hombre fraudulento, que hubiera robado, que se hubiera hecho rico con negocios ilícitos, para nada, ¿verdad? El hombre no es condenado por ser rico en momento alguno. De hecho, el Señor tampoco condena en sí que seamos ricos. Rico era Abraham, muy rico. Rico era Job también, muy rico. Y el Señor los prosperó. Y el Señor prosperó a su pueblo. Dice Deuteronomio 8:7, porque tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales, que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higuera y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son de hierro, y de cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás, y bendecirás a Dios por la buena tierra que te habrá dado. Acuérdate de tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. El Señor nos da riquezas para que las disfrutemos, en la medida que Él ve oportuno. Por eso decimos que este hombre, en principio rico, no es acusado de ser deshonesto, ni de haber defraudado, que ha sido un hombre diligente, trabajador, que había llevado a tener una riqueza por su buen hacer. Tuvo que ser un hombre exitoso e inteligente. Pero sabemos una cosa por su lectura, que tan inteligente para los negocios, parece ser que ignoraba lo más importante en la vida para el hombre, que estamos viendo. No así las riquezas que son de este mundo, que se van a quedar aquí, ¿verdad? Dice el versículo 17, que el rico y él pensando dentro de sí. Primera equivocación. Nos leía nuestro hermano hace 2 domingos exactamente el Salmo 115, donde dice su primer versículo: no a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Este hombre lo primero que hizo fue pensar dentro de sí. No dio gloria al hacedor de todo, al dador de todo, en momento alguno. No tuvo en cuenta de quién venía la riqueza que tenía. Fue su primer equívoco. Pensaba dentro de sí en lugar de consultar al que nos da todo. Sabemos por la palabra del Señor, los que somos cristianos, y el hombre natural de alguna manera también entiende que lo que tenemos en esta vida es de paso. Podemos disfrutar de ella, pero como vemos en la palabra del Señor, somos mayordomos de lo que el Señor nos da en usufructo para que la tengamos aquí. Pero en verdad no somos dueños de ello, porque no podemos llevárnosla cuando ya no estemos aquí. Entonces este hombre dice que pensando dentro de sí, dijo: ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mi fruto. Lo guardaba para un futuro, ¿verdad? Para un futuro, como si el futuro fuera algo establecido, fuera algo que tuviéramos total seguridad de él. Otra equivocación grave. No tenía donde guardar su fruto. No sabía qué hacer con ellos. Y hemos visto lo que el Señor demanda de cada uno de nosotros, de los ricos y también de nosotros, que hagamos obras, ¿verdad?, para que seamos hijos suyos. No pensó ni en un solo momento en honrar a Dios con sus bienes.
No pensó en ningún momento hacer algún tipo de buena obra hacia aquellos que posiblemente tenía a su alrededor, que no fueran tan afortunados como él y estuvieran pasando por momentos de dificultad. No pensó ni en un solo momento en que el Señor podría decirle para que fuera generoso. Nada. No sabía nada de generosidad. Aquí él no pensó para nada en esto. Ni dónde puedo servir al Señor mejor con los bienes que Él ha hecho bien en que yo tenga. Por eso decíamos antes, con mucho o con poco, pensemos cómo podemos servir al Señor con lo que Él nos da. ¿Dónde podemos llevar más fruto para el Señor con lo que Él nos da? ¿De qué manera podemos honrarle más al Señor con nuestros bienes? Dice Proverbios 3:9, honra a Dios con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. El Señor hizo que se multiplicaran sus bienes y Él, en cambio, fue aún más egoísta y que solamente lo guardó para sí mismo. Tengamos mucho cuidado con ello, hermanos y amigos. Y dice este rico insensato, ¿dónde guardaré, verdad, mis frutos? Otra equivocación. Porque no somos dueños de nada, como hemos dicho. Somos simplemente mayordomos que de alguna manera administramos lo que el Señor nos da por un tiempo para su servicio. Como Lucas también nos narra en el capítulo 16, ¿verdad? La mayordomía. Debemos dar cuenta de lo que hemos hecho con lo que el Señor nos ha dado. Debemos dar cuenta al Señor el día que estemos ante su presencia de todo lo que hemos tenido, sea mucho o sea poco, en qué le hemos invertido. Y Él mismo, en esta manera de, como luego el mismo Señor le dice, de necedad, en esta manera de tener esta conversación, este monólogo con Él mismo, dice en el versículo 18, y dijo, esto haré. En ningún momento consultó con Dios. Como que se consultaba con Él mismo, pues obviamente se iba a contestar algo pues, que a Él le apetecía y que va a ser pues, de agrado para Él. Para nada tuvo que, en momento alguno, consultar con Dios. Derribaré mi granero y lo edificaré mayores y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Esto haré. Tomó una decisión desde el punto de vista, claro, que a Él le parecía mejor para Él, sin tener en cuenta para nada la necesidad de otros, la voluntad de Dios, o de alguna manera pensar que es lo que el Señor podría poder disponer de aquello. Y vemos como en la palabra el Señor le dice que es un necio, porque era ciego a la fuente de las bendiciones, totalmente. Y es posiblemente también la falta de misión más grande que tiene el hombre, la fuente de las bendiciones. Creemos que lo que tenemos es porque no lo merecemos. Mi trabajo, mi dinero, mi casa, mi coche, mi. Bueno, el que así lo piense está más que equivocado. Este mundo es ciego a la fuente de las bendiciones y la bendición más grande, que sí pues decimos que es nuestra, pero no porque nosotros la merezcamos, sino porque tuvo uno, aquel que no tenía pecado, el Cordero, sin mancha, tuvo que morir para que nosotros a través de Él pudiéramos alcanzar la salvación y la vida eterna. Esa sí es nuestra salvación a través de Él. Y estamos seguros que eso no nos va a fallar ni nos va a faltar, pero lo demás. El rico insensato dice en repetidas veces, yo, mis, en ningún momento se acuerda de reconocer a Dios como el dador de todo, ni poner en sus manos para que se haga según su voluntad. Yo lo trabajé, yo lo gané, por lo tanto es mío y para mí. Totalmente lo opuesto que encontramos en la palabra del Señor. Mismo Lucas en 9:23 nos dice, niéguese a sí mismo, cada uno tome su cruz cada día y sígame. Esas son las indicaciones que el Señor nos da. Que nos neguemos a nosotros mismos, o sea que olvidemos de todo, que tomamos nuestra cruz y le sigamos a Él.
Y este rico, en este monólogo que hace con su alma, dice: diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes. Otro error. Él pensaba que tenía muchos bienes y el alma tenía graneros llenos, pero el alma, ¿qué interés tiene en graneros? ¿Qué interés tiene el alma en dinero? ¿El alma se alimenta con los graneros? ¿El alma se alimenta con la riqueza? Este hombre se describe aquí, como decíamos antes, con la percepción de aquel que la avaricia lo ha llevado a tal estado que controla su corazón y controla su alma y no ve más allá de ella. No ve más allá de ella, solamente piensa en él, para él y por él. Dice que tiene muchos bienes guardados por muchos años: repósate, come, bebe, regocíjate. ¿Guardados para muchos años? ¿Aquí en la tierra? ¿Hay algo que es perpetuo aquí? ¿Que va a ser para siempre? En la tierra, donde nos dice la palabra, donde la polilla y el orín corrompe, donde ladrones minan y hurtan. ¿Aquí de verdad? ¿Están seguros las riquezas? En cualquier momento sus graneros podrían ser pasto de las llamas, podrían ser derribados por una horda que viniera y les atacaran, podrían ser robados. Este hombre se nos presenta aquí como totalmente jactancioso. Muchos bienes tiene guardados para muchos años. ¿De veras? ¿Controlas tú también el tiempo? ¿Estás seguro? ¿No has leído la palabra? ¿No has escuchado la fragilidad de la vida? Dice Santiago 4, 13 a 15, haciendo mención en no gloriar del día de mañana. Dice: ahora vamos, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos, ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto y aquello. Porque el hombre no tiene capacidad de ordenar nada, ni tener la seguridad de nada. Como dice Proverbios 27:1, no te jactes del día de mañana, porque no sabes lo que dará de sí el día. No lo sabes y por lo tanto no puedes disponer, sino como nos dice Santiago: si el Señor quiere, viviremos y haremos. Pero también es verdad que muchas personas ricas parece ser que logran o alcanzan sus sueños. Se hacen multimillonarios, envejecen con buena salud incluso, disfrutan de sus bienes, ¿verdad? Pero dice Mateo 16:26, ¿pero qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma si ya no tiene capacidad para volverla a recuperar? En esta mañana, aquellos que aún no tenéis la seguridad de la salvación eterna, deciros que por mucho que os afanéis en este mundo, a través de este mundo, vais a perder el alma, no podéis hacer otra cosa. Solamente a los pies de Cristo y por medio de su sacrificio podemos guardar nuestro alma. Y esa es la recompensa por ella, la muerte de Cristo por cada uno de nosotros. Que no nos pase como una parábola que también narra Lucas, de un hombre muy rico, que también nos lo dijo nuestro hermano Manolo González no hace muchos días. Dice Lucas 16, 23, 24, y ya en el Hades, este rico alzó su ojo estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy
en tormento en esta llama. ¿Valía la pena? ¿Valía la pena de estar en este mundo por unos pocos de años para luego estar la eternidad, ¿verdad?, en tormento perpetuo? El rico es necio, porque no miraba ya más allá de sus narices, como se suele decir, no miraba más allá de lo que este mundo presenta. Aquello que teniéndolo por un poco de tiempo va a tener que dejarlo ir, porque donde después vamos a ir no podemos llevarnos nada. Vivió solamente para este mundo sin atesorar nada para el mundo venidero. Dice Eclesiastés 8:8: no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. Nadie tiene esa capacidad. Nadie tiene el poder de poder controlarlo en momento alguno. Y como el Señor le tuvo que decir, ¿verdad? Pero Dios le dijo: necio, necio, ciego ante los ojos de Dios. Como dice aquí también en Filipenses 3:19 Pablo, cuyo Dios es el vientre, que solo piensan en lo terrenal. No tienen más visión, no alcanzan a ver nada más allá. Esta noche, no mañana, no tienen mucho tiempo. Es la diferencia, ¿verdad?, que vemos entre en su conversación con su alma, con lo que el Señor viene a decirle: alma, regocíjate, reposa, que tienes los graneros llenos para mucho tiempo. Y el Señor le dice: necio, esta noche, ahora, en este instante, en este momento, vienen a pedir tu alma. ¿Y ahora? Esta noche. Y la vida del hombre es así. No tenemos ninguno la certeza de cuándo va a venir el Señor a llamarnos. Puede ser esta noche, en este momento. Da igual la edad que tengamos. Tengamos 6, 26, 66 o 96. En cualquier momento el Señor puede venir a llamarnos. Muchos años, ¿verdad?, creía él que tenía. Muchos años. Dice Eclesiastés 12:7: pues ese día el polvo volverá a la tierra y el espíritu regresará a Dios, que fue quien lo dio. En el momento que el Señor vea oportuno, te va a llamar y hasta ahí va a llegar. Y como leíamos antes en Timoteo, una vez que el Señor te llame, ¿verdad?, Timoteo 6:7: después de todo no trajimos nada cuando venimos a este mundo, ni tampoco vamos a poder llevarnos nada cuando nos vayamos de Él. Y este rico ha sido llamado en este instante, y todo lo que tenía, la construcción de sus graneros, todo lo que tenía, ¿verdad?, como dice la palabra, y lo que has previsto, ¿de quién será? ¿Quién se va a quedar con eso? ¿A quién va a poder alcanzar ahora a decir para quién va a ser? Para nadie. Eclesiastés 2, 18 y 19. Asimismo, dice el autor de Eclesiastés: aborrezco todo mi trabajo que he hecho bajo el sol. Lo aborrezco. El cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí, obviamente. Y quién sabe si ese será sabio o necio, el que se señoree de todo mi trabajo que yo con afán gané y en que me ocupé debajo del sol con mi sabiduría. Esto también es vanidad. Cuando ya no estamos aquí, todo lo que ha acumulado, todo lo que ha hecho, tu riqueza, ¿de quién será? ¿Lo sabes acaso tú? ¿Quién vendrá, como dice, y se enseñoreará de él? ¿Es lo que me afané? ¿Valió la pena? ¿Valió la pena estar así? ¿Vivir esa vida apartado de Dios? Como decíamos, no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará el día de sí.
no te jactes del día de mañana. Y el Señor tuvo que decirle necio, porque todo lo que él había previsto en un instante se deshizo y cayó, y ya se acabó la historia de ese hombre. Así que, dice el versículo 21, así es el que hace o acumula para sí tesoro y no es rico para con Dios. Así es. Y amigo, en esta mañana que estamos aquí delante de la palabra del Señor, te decimos a ti, piénsalo, apresúrate. El Señor te está advirtiendo de lo que hay que hacer. No puedes ser rico para ti, sino rico para el Señor. Acumula tesoro para Él. Como leíamos antes en 1 Timoteo 6, que hagamos bien, que seamos ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo de porvenir, que echen mano de la vida eterna ahora, en este momento, ese momento de asigno de la vida eterna. Cuando venga a pedir tu alma ya no puede ser. Cuando estemos en la presencia del Señor como el rico, llamando a Abraham para que fuera un momento Lázaro, no puede ser ya, nada. Si Jesús hubiera tenido un encuentro con este rico insensato, posiblemente le habría dicho lo mismo que a otro joven rico que narra Lucas, cuando le dice, maestro bueno, ¿qué haré? ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor ya sabéis que le relata, ¿verdad?, la ley, y él dice, he obedecido todos estos mandamientos desde que era joven, como diciendo, esto ya está todo cumplido. Y cuando el Señor oyó su respuesta, le dijo, pues hay una cosa que todavía no has hecho. Vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y después ven y sígueme. Y sabemos cómo acabó la historia. Pues en este día también el Señor te está pidiendo que le sigas a Él, que dejes atrás toda tu vida, todo lo que tú creas que es necesario, y que te entregues a Él. ¿Sabes por qué, amigo? Porque el Señor también nos advierte, como nos dice 2 Pedro 3:10, que el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche. Vendrá como un ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Nada quedará. Y ya para terminar, leer el Evangelio de Juan, capítulo 1, del 12 y 13. Dice, pero a todos los que le hemos recibido, a los que hemos creído en su nombre, nos ha dado el derecho de ser hijos suyos, hijos de Dios, los cuales nacimos no de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Pues pedimos en esta mañana que tú también veas la necesidad de nacer de la voluntad de Dios. Que el Señor bendiga su palabra. Señor y Padre, damos gracias en